Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Llegamos prácticamente a la mitad del libro de Apocalipsis y llegamos a la última trompeta. Si consideramos las trompetas anteriores del capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 9, versículo 21, lo que esperaríamos es que la séptima trompeta representara la peor de las catástrofes. Sin embargo, la séptima trompeta revela una celebración de triunfo como si ya se hubiese ganado la batalla en contra del enemigo. La trompeta suena y lo que nosotros escuchamos es un alegre grito de victoria y un cántico de júbilo dirigido a nuestro Señor. Con esta trompeta ocurre como si el universo entero hubiese vuelto a encontrar la voz y su melodía para alabar al Señor. El último segmento de este capítulo que se introduce es el juicio final. Y en este juicio final, en esta introducción, lo que contiene son dos himnos. Dicen que las cosas más bonitas se dicen cantando. Yo no sé qué te parezca si eso es verdad o no, pero acabamos de cantar uno de los himnos más emblemáticos, como decía hace rato, de la Reforma. Y cada que lo escuchamos y cada que lo cantamos, lo cierto es que nos recuerda que el Señor siempre está con nosotros. Este texto contiene entonces dos himnos, dos cantos, uno sobre el reino y el otro es una acción de gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho. En el primero se menciona a Cristo como el soberano eterno, en el que su reino es un reino que no tendrá fin, pero que además lo que anticipa es que este reinado, lo que en realidad contiene es la derrota absoluta de Satanás. El segundo está dirigido principalmente al Señor, por supuesto, al Padre, pero habla de su poder, habla del juicio de los muertos, habla de la recompensa a los profetas y a los santos, y esta capacidad que el Señor está mostrando de terminar finalmente con todos los enemigos. Este segundo himno es entonado por 24 ancianos y se refiere al día del juicio, pero de alguna manera es pertinente en este momento del texto que nos ocupa. Ambos himnos, en realidad, amados hermanos, son cantos de victoria que nos llevan al punto culminante de la serie de las trompetas. En síntesis, podría decir que la séptima trompeta nos ofrece una visión celestial en la que Cristo triunfa sobre sus enemigos. La séptima trompeta introduce el resto del libro en la consumación final del reino de Dios. Me atrevo incluso a decir que esta trompeta y la interpretación de esta última parte del capítulo 11 de Apocalipsis es central para el entendimiento de toda la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Un claro entendimiento de la séptima trompeta nos llevará a entender de mejor manera todo lo que viene a continuación. Cuando entramos entonces a la interpretación de este pasaje, leemos en el versículo 15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos
de los siglos. El telón de fondo es el cielo, donde fuertes voces de alabanza cantan a Dios y cantan a su Cristo. No se dice exactamente, si ustedes lo releen el texto, verán que no se dice quiénes cantaban. Lo que podemos decir es que las voces son de los que están morando ahí en el cielo. El plural, por un lado, podría sugerir que las voces emanan de todo el conjunto de la corte celestial. Hemos ido leyendo y hasta este capítulo encontramos vivientes, ancianos, multitudes de ángeles, santos redimidos, y parece que todos se unen aquí en un canto y en un cántico de alabanza. El plural también podría sugerirnos de alguna forma que todos se han percatado del triunfo y entonces viene la aclamación a su Señor. Hacen una sinfonía de voces que cantan al triunfo de Jesucristo. No podemos, me parece, en esta época, leer este texto y leer otros textos de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 19, y no recordar el oratorio del Mesías. Si bien Händel escribe la música, ¿se han percatado que poca gente pregunta y piensa quién escribió el Mesías? Lo aclamado ha sido y será, y hay muchas razones para eso en la música, pero el texto es una recopilación de los textos bíblicos. Y cuando uno escucha, pero sobre todo entiende la obra del Mesías, lo que nosotros encontramos ahí son textos emanados de la Escritura y muchos de ellos del libro de Apocalipsis. Durante esta semana me asesoré de quien sabe y me dijo que por lo menos en el Aleluya de Händel está 3 referencias al libro de Apocalipsis. Capítulo 19, 2 referencias y una al capítulo 11, versículo 15. Y el genio de Händel fue ponerle música a este texto bíblico que lo único que dice es que el reinado es del Señor, que el triunfo se ha dado. Y ese triunfo es el que aquí se convierte en esta sinfonía. Así que cuando uno escucha el oratorio de Händel y escucha todos los instrumentos y todas las voces, prácticamente casi 60 voces, 60 personas en escena, lo que nosotros vemos es esta posibilidad de ver la magnificencia de la alabanza al Señor. Las voces declaran que el reino del mundo ha pasado de ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí hay un pequeño énfasis que hay que hacer, porque el texto que nosotros tenemos en la Reina Valera 1960 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero en realidad en el texto y en el contexto y en el original no habla del plural en cuanto a reinos, sino habla en singular. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y aquí se describe como un acontecimiento culminante de todos los siglos. Fíjense cómo dice el capítulo 10 del mismo Apocalipsis en el versículo 6 y 7. Dice específicamente el texto: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pasamos por ese texto y parece que no nos habíamos percatado que ahí se nos estaba anunciando de qué se trataba la séptima trompeta. Y la séptima trompeta lo que estaba anunciando es que el misterio de Dios se consumaría. Que finalmente la séptima trompeta lo que nos iba a decir es que el Señor es el que finalmente va a reinar. El texto se fija en la victoria de Cristo, en la victoria que Él ha logrado, y simplemente afirma: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo.
Desde la perspectiva de Juan se ha producido la derrota completa de todos los enemigos, especialmente de los enemigos espirituales de Satanás. Así entonces, en su culto y alabanza, la iglesia celebra desde ahora la victoria de Cristo y el establecimiento del reino total y absoluto de Dios. Cuando decimos entonces que el culto es fiesta, no solamente hablamos de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino sobre todo del establecimiento de su reino. Y ahí es entonces cuando el culto verdaderamente es fiesta. Esta proclamación celebra el dominio total, permanente del Señor, de un mundo que está bajo el dominio de lo que se denomina en la misma Escritura el Dios de este mundo. Pero además, cuando nosotros llegamos a este texto, amados hermanos, a donde estamos llegando es a la respuesta a nuestra oración vehemente, permanente e insistente. Vénganos tu reino. En este texto, lo que nosotros estamos encontrando es el cumplimiento de la promesa hecha a David de un reino universal y eterno. Pero además, encontramos la respuesta a nuestra oración. Ya no será, desde la perspectiva de este capítulo 11, versículo 15, un reino transitorio, sino será un reino final. No será un reino parcial, sino final. Es el Señor el que reina, y esta emotividad que vemos en este versículo no tiene que ver con otra cosa más que con el reconocimiento de que verdaderamente a partir de este momento el Señor reina. Tenemos entonces este primer canto y a continuación viene un segundo canto que es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Versículo 16. Una vez que viene este canto, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Pueden ustedes imaginarse? Hay cantos, hay voces, hay alegría, y de repente los 24 ancianos se levantan, se postran, y en un robusto coro de 24 voces masculinas. Y no sé cómo te lo imagines tú, maestro, pero yo me imagino que las voces han de haber sido potentes, fuertes, bajos, tenores, todos bien afinados. 24 voces masculinas responden antifonalmente al grito celestial. Y estos 24 ancianos toman la iniciativa de la adoración y se postran en la presencia de Dios. Una postración que dice el texto que ponen su frente en la tierra, y son los que expresan la acción de gracias y alabanzas por la redención que ha llevado a cabo Jesucristo, el Hijo de Dios, en beneficio de todos nosotros. Me parece que es apropiado que ellos, los 24 ancianos, celebren la inauguración plena del reino de Dios, mientras que el coro celestial canta un himno de victoria, un himno que de alguna forma se recuerda y se establece que Cristo ha hecho suyo el reino. Los 24 ancianos cantan su propio himno para expresar gratitud. Por un lado hay alabanza, pero por el otro lado hay gratitud. La obra de redención en este punto es completa. Ya ha llegado el momento de rendir la honra, la alabanza y la gloria al Señor Todopoderoso. Pero además se vuelve sumamente apropiado que los ancianos dejen sus tronos y se postren rostro en tierra para adorar. Es apropiado porque el trono y el reino y lo que ellos están agradeciendo es que el Señor ahora es el Rey. No hay más tronos, no hay nadie más que ocupe un lugar de relevancia en este momento, sino solamente el Señor. Estos ancianos agradecen al Señor porque en su gracia y su misericordia ha tomado el control del universo. Se trata en realidad de un favor que nos ha hecho, ha contestado nuestra oración y ahora todo esto que se ha vuelto caos será
absolutamente regido y gobernado por aquel que sí sabe gobernar, por aquel que sí ama a sus gobernados, por aquel que ha entregado su vida por aquellos que ha rescatado. Es bien interesante el texto porque el texto es una acumulación enfática de todos los más gloriosos títulos de la deidad. Señor, Dios Todopoderoso. No sé cómo te hablen a ti en tu casa, pero cuando te ponen enfáticamente todas las cosas buenas y agradables que pueden escuchar tus oídos, ¿a poco no te parece fabuloso que digan eso de ti? Aquí hay una acumulación enfática de esos nombres, porque se trata justamente de darle toda la gloria y toda la honra. Lo más importante es que el reino de Dios ha sido restaurado y que el lenguaje a partir de este capítulo, y esto, por favor, anótenlo en letras de oro en su corazón y en su mente. A partir de este momento, el lenguaje va a cambiar. Fíjense cómo dice el versículo 17. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Esta fórmula, hermanos, a partir de este momento va a cambiar. A partir del capítulo 12, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado en la interpretación porque nos va a ayudar en la interpretación posterior. A partir del capítulo 12, la fórmula ya no va a ser el que eres, que eras y que ha de venir, sino a partir del capítulo 12 solamente la fórmula se quedará con el que eres y que eras. Porque a partir de este momento se considera que el reino ha sido tomado por el Señor. Así que ya no habrá necesidad de que venga porque ya habrá venido. Porque ya la consumación se habrá dado. Si ustedes buscan a partir del capítulo 12, van a encontrar cómo esta fórmula cambia radicalmente. Ya no tiene esta misma fórmula. Ya no se habla del que habrá, sino que ya ha comenzado a reinar. Su gobierno de paz se ha inaugurado. Su gobierno de justicia ya estará en medio de nosotros. Ahora, a partir del capítulo 12, el Señor reina sin rivales ni enemigos. Y eso es lo que motiva la acción de gracias de todos y cada uno de los ancianos. Pero además, tendría que ser lo que nos motiva a nosotros a esta misma acción de gracias. El Señor ya no tendrá más enemigos. El versículo 18 contiene una clave también fundamental para la interpretación. Dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo parece indicar que el tercer ay ha llegado. Y este se da cuando al fin el reino se establece, pero los reinos visibles, los reinos que están bajo el Dios de este mundo, no se van a quedar quietos. Y eso es lo que específicamente enseña este versículo y es otra de las claves importantísimas en la interpretación de Apocalipsis. Viene el reino del Señor. Viene el establecimiento final del reino del Señor y lo que va a pasar es que se airaron las naciones y tu ira ha venido. Es decir, las naciones y los que tienen el control no se quedan quietos. Pregunta para los que trabajan en los gobiernos locales de sus comunidades. Cuando otro partido gana, ¿qué hacen los que estaban en el poder? Claro, todos sabemos que amablemente, pacíficamente, de manera solemne, entregan todo el poder, ¿no es cierto? En las películas hollywoodenses tampoco pasa eso, hermanos. Los que pierden el poder se enojan. Los que pierden el poder hacen lo posible por destruir al que viene a tomar el poder.
Todos sabemos que es así. Y todos sabemos que hay gente que corren y hay gente que traen y se arma todo un caos. Así que si por lo menos en México los gobiernos federales van a durar 6 años, sabemos que se tardan por lo menos 1 año en arrancar. Por lo menos. Porque la gente se enoja. Lo que aquí está diciendo Apocalipsis y la clave de la interpretación de Apocalipsis es que a partir del capítulo 12, lo que nosotros vamos a encontrar hasta el capítulo 22 es el detalle de la confrontación de la ira de las naciones. El dragón, las 2 bestias, la gran ramera, no es otra cosa más que lo que está diciendo aquí el texto. Se airaron las naciones. Y cuando viene el establecimiento del reino, no se van a quedar quietos, van a intentar voltear el barco. Eso es lo que pasa a partir del capítulo 12, y esa es una clave, me parece, de interpretación fundamental, que hay que tenerle un post-it ahí en el refrigerador mental, porque lo vamos a utilizar mucho más adelante, y creo que va a ser una clave muy importante. Pero junto con eso, esencialmente este versículo enseña que el premio de los fieles consiste más que en coronas, más que en ropajes especiales, en participar del reino prometido junto con Cristo y junto con todos los demás fieles. Yo sé que nos han dicho que habrá una corona especial para nosotros. Y no sé si tú creas que la medida será la exacta o no, el color será el que te guste o no, la piedra preciosa engarzada será la que tú estabas esperando o no. Yo no sé si físicamente eso sea verdad o no, pero lo que sí entiendo es que participar del reino de Dios, de la paz absoluta que viene de Dios, de la justicia total, será parte fundamental de nuestra recompensa. Para Moisés, no entrar a la tierra prometida pudo haber parecido un enorme castigo. Sin embargo, divisarla de lejos fue una gran recompensa. Ahora, no solo verla de lejos, sino participar del reino sería para nosotros la mayor y la más grande recompensa por haber sido fieles hasta el final. El cántico entonces de estos 24 ancianos no es otra cosa más que una acción de gracias ante lo que estamos viendo, el establecimiento total y absoluto del reino de Dios. El cántico de todos los seres celestiales, el cántico de los ancianos, pero las sorpresas de Apocalipsis no paran ahí. Versículo siguiente, versículo 19, y la visión. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apenas termina el cántico de los ancianos y una nueva visión nos sorprende. Desde el cielo se abre el templo, el arca del pacto se ve expuesta a la vista y en ese momento, otra vez, relámpagos, voces, estruendos, se siente un terremoto y cae granizo. Los 24 ancianos han finalizado su himno de alabanza y ahora Juan responde y describe el templo de Dios en el cielo. Ese lugar santo donde mora Dios y que constituye básicamente su sagrada presencia. Desde que se desgarró la cortina que separaba lugar santo del lugar santísimo, quedó expuesta a la vista el arca del pacto. Entendemos que la visión simbólica para el templo terrenal ya no existía. El templo había sido destruido. Así que la expresión del templo en esta parte del libro significa la presencia misma de Dios. Es decir, que lo que ve Juan es este velo descorrido y ve la misma presencia del Señor. Juan mira el templo desde la perspectiva del cielo a la tierra, ya no de la tierra al cielo, sino a la inversa. Y ve ahí, dice el texto, el arca del pacto del tabernáculo. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento,
el templo representaba la misma presencia de Dios, pero además el arca del pacto significaba que era el lugar donde Dios moraba. Era una especie de caja sagrada que simbolizaba la presencia de Dios. Y esa sagrada presencia solamente podía ser tolerada, parece ser, por el sumo sacerdote, quien podía entrar solamente una vez al año para expiar, por un lado, sus propios pecados, pero por el otro lado, los pecados del pueblo. El sumo sacerdote rociaba sangre de los animales sacrificados en la cubierta. Y en el arca, sabemos, por lo que dice el Antiguo Testamento, que había 2 tablillas en las que Dios había escrito el decálogo, pero además estaba la vara de Aarón y una vasija con maná. Esta arca ahora, en la visión de Juan, está abierta a todos, y es la demostración visible de que Dios cumple el pacto con su pueblo. En ese lugar lleno de gloria, se encuentra con ellos, con su pueblo, y establece entre ellos su ley, su gobierno y su reino total. Las palabras de su ley, que estaban grabadas en las tablas de piedra del arca, reflejaban la presencia sagrada de Dios en la vida del pueblo. Y cómo con ellos tenía una relación, de modo que el conocimiento de la ley siempre los llevaba a ver y a pensar que la presencia de Dios estaba con ellos. El templo, nosotros sabemos que era una construcción con paredes que básicamente eran un sistema de separación. Un sistema de separación en que los hombres iban de un lado, las mujeres iban de otro lado, los gentiles iban de otro lado, en el que esas paredes significaban y simbolizaban que había ciertos momentos donde los hombres por actividades profesionales no podían entrar, o las mujeres por circunstancias naturales no podían entrar, y esas paredes de alguna forma reflejaban básicamente separación. Pero ahora, en el texto de Apocalipsis, lo que nosotros encontramos es la inauguración de un reino donde el templo celestial se abre para todos. Y ahí es donde el sentido final y máximo de la relación y la revelación de Dios se visualiza. Ya no hay paredes que te separen de Dios. No hay paredes que separen a hombres de mujeres, ni siquiera judíos de gentiles. Ahora el reino sorpresivamente, y por supuesto, de ninguna manera sorpresivamente, es para todos. En la Nueva Jerusalén ya no hay paredes, no hay separación, no hay dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Dios mora entre nosotros y establece su trono entre nosotros. Todos seremos admitidos en su lugar santísimo. La comunión ahora es íntima, intuitiva, directa. Ya no hay necesidad de nadie literalmente que nos acerque al Señor. Aunque el arca y las tablas, la vara de Aarón y la vasija del maná se habían destruido, y los babilonios se encargaron de esto cuando se apoderaron de Jerusalén por ahí del año 586 antes de Jesucristo, la práctica de observar la ley permaneció intacta. El hecho de que Juan hable de esta arca celestial, aunque de forma simbólica, muestra que la pertenencia y la permanencia de la ley moral de Dios sigue permanente y eterna. No hay lugar para el pecado en la presencia de Dios, y el desorden en la presencia del Todopoderoso no es parte fundamental de la existencia del pueblo de Dios. Pero su pueblo ahora, un pueblo redimido por el pacto de Dios, ha sido perdonado. Pero no solo esto, sino que además ha sido liberado de cualquier condenación y tiene libre acceso a la presencia de Dios. Con esta revelación, Dios reconoce, responde y recibe las acciones de gracias de los ancianos. En el arca, Dios mismo se manifiesta y lo hace como el Dios de pacto, como el Dios que siempre estuvo atento a todo aquello que prometió a su pueblo y que ahora en plenitud lo está cumpliendo. El arca del pacto, amados hermanos, era, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, garantía de la fidelidad del Señor. Es una muestra y es una fuente que nos recuerda, por un lado, el Éxodo, pero sobre todo,
su promesa y el cumplimiento de la liberación total. Una última cosa que me parece muy importante de el Arca del Pacto y por qué aparece el Arca del Pacto aquí, y es otra clave de la interpretación de los siguientes capítulos. ¿Recuerdan ustedes que el Arca del Pacto también fue un instrumento de guerra? Era un instrumento que iba delante de Israel en todas sus batallas. No mencionaré todas, pero mencionaré la que seguramente más conocemos o reconocemos. La toma de Jericó. El arca marchó delante del pueblo. Precedía a esta arca 7 sacerdotes que tocaban 7 trompetas. ¿No les parece que es bastante singular las 7 trompetas? Y tocaban 7 veces. La trompeta en ese capítulo, Josué capítulo 6, es el shofar. No es la trompeta que el maestro Uriel tocó el día de hoy. No es esa trompeta pulida y perfectamente ejecutada. Era el shofar. Pero finalmente, en el texto se le llama trompeta, pero era este cuerno de animal. Y era tocada durante 7 veces. Y en el 7º día le dieron 7 vueltas a la ciudad, al muro, llevando el arca de frente, y entonces el muro, la ciudad, cayó. Ahora que viene la lucha escatológica a partir del capítulo 12, los siguientes capítulos hablan de esta lucha escatológica, que es la segunda parte del libro. Aparece el arca del pacto que de alguna manera nos indica que va delante de nosotros. Y entonces lo que aseguraba el arca del pacto no era otra cosa más que la victoria. ¿No te parece maravilloso que en este texto, antes de hablar de la bestia, antes de hablar del dragón, antes de hablar de la gran ramera, se presente el arca del pacto frente a nosotros? Y se nos recuerda, y tenemos que tener memoria, para acordarnos que el arca del pacto lo único que demostraba es que el Señor iba con su pueblo. Y lo único que nos recordaba y nos aseguraba es que la victoria era de su pueblo. Este texto, hermanos, este capítulo 11 y este final de la primera mitad del libro de Apocalipsis, nos recuerda que hay más camino por delante. Pero también nos recuerda que como creyentes, cuando cantamos lo único que hacemos es articular melodías de fe, que se preparan para que en armonía con la comunidad celebremos la esperanza y la victoria final de nuestro Señor. En épocas de Juan, que vivían bajo el yugo del Imperio Romano, era una verdadera locura en ese momento anunciar tan jubilosamente el triunfo del reino de Dios. Era absolutamente ilógico hablar del triunfo cuando el poder más grande del momento estaba pisando tu cuello. Era ilógico pensar en la libertad cuando eras en ese momento esclavo. Era absolutamente imprudente para Juan pensar en un escape de la isla de Patmos. Pero la escatología y el libro de Apocalipsis es la acción de los fieles que esperan contra toda esperanza, que creen a pesar de las circunstancias. Nuestra evidencia, la evidencia por la que creemos es Cristo mismo y su palabra. Nunca, jamás sometas tu corazón y tu mente a lo que ven tus ojos, a lo que anuncian los medios. Ellos, para nosotros, no tienen la última palabra. No puedes permitir que debiliten tu fe. No puedes permitir que tus brazos caigan ante lo que se anuncia y que opaque sobre todo tu visión para ver el reino futuro y final del Señor. Tú
estás llamado, tú estás llamada a perseverar tenazmente en la fe y en la esperanza. Eres llamado y eres llamada a trabajar y aportar ahí donde tú te mueves para que en lo posible, mientras llega la plenitud del reino, el reino se establezca entre nosotros. El canto, este canto es liberador, pero sobre todo la promesa es la que para nosotros es esperanzadora. El camino por delante es prácticamente la mitad del libro. Y el camino por delante lo que nos dice es que habrá dificultades. Y habrá dificultades muy serias. Pero el arca va delante de nosotros. El rey ha venido. Y él ha tomado el control del mundo. No hay nada, absolutamente nada, decía el apóstol Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios. La séptima trompeta se ha tocado y con ello lo que reconocemos es que el Señor Todopoderoso es el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén y amén.